Argelia se ocupa fundamentalmente de luchar contra la explotación de los seres humanos. Y si pensamos en términos de que los obreros son los más explotados, ella ubicaba a la mujer como un ser doblemente explotado. Era explotada en el área de trabajo donde trabajara, las que trabajaban, y en el hogar donde eran explotadas. Hola, hola, ¿qué tal? Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio La Alternativa Ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Pueden seguir nuestras redes en Instagram o Lleven Piso Radio y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor, Ricardo Romero Romero, tiene el placer de contar con un actor, director audiovisual, director de fotografía, documentalista, de gran trayectoria en Venezuela, docente de la Universidad Nacional de las Artes, UNEARTE. Bueno, estamos hablando de Pedro Laya Martínez. Pedro Laya Martínez recientemente participó en el equipo de producción de la película Ali Primera. Y Pedro además es hijo de una gran luchadora social, de una gran luchadora política de Venezuela. Estamos hablando de Argelia Laya. Para aquellos que estamos eh, inmersos en la historia reciente de Venezuela, en esta historia contemporánea, reconocemos en Argelia Laya un referente en cuanto a la reivindicación de los derechos de la mujer, un referente en cuanto a la lucha de clases y un referente de cómo nuestra política actual lleva parte de sus ideas, la transversaliza desde la igualdad de género, desde la forma también en cómo en Venezuela hemos tenido racismo y cómo ella lo combatió. Y bueno, de eso vamos a estar hablando con Pedro Laya. Bienvenido, Pedro Laya, a América Dialoga. Muchas gracias, Ricardo. Argelia se ocupa fundamentalmente de luchar contra la explotación de los seres humanos. Y si pensamos en términos de que los obreros son los más explotados, ella ubicaba a la mujer como un ser doblemente explotado. Era explotada en el área de trabajo donde trabajara, las que trabajaban, y en el hogar donde eran explotadas a favor de los poseedores de las herramientas de producción, del modo de producción. Vamos a decirlo, pues como lo entienden normalmente los capitalistas, esos son. Esa era la lucha fundamental de Argelia. Identificar de que no había manera de cambiar las relaciones de producción a favor de los seres humanos, que convertidos por acción, por el ejercicio del capital, de la industria, en robots automatizados. Esa era la lucha fundamental de Argelia. La gesta de Argelia en Venezuela llega un momento, vamos a llamarlo cúspide, cuando ella logra, convocando mujeres de todos los sectores sociales, de todas las tendencias políticas, en la lucha,
por la reforma del Código Civil, porque en Venezuela existían hijos naturales, hijos legítimos, hijos bastardos, que no tenían derecho a heredar. Esa situación era crítica por una ley que justamente establecía que desaparecieran esos hijos naturales y que todos los hijos tenían derecho a heredar. Por la familia Capriles López y la familia Capriles Canizaro. Tenían esa ley trancada, engavetada en el Congreso. Entonces ella, a través de su organización llamada Las Mujeres Socialistas, convocan a los sectores de Acción Democrática, COPEI, de mujeres. Tan es así, para mostrarlo de una manera más sencilla y más rápida, una vez que se aprueba la ley, la fiesta, la celebración la hacen en el Country Club, en la casa de la señora Rísquez, donde, para agradecerle a Argelia el haber nucleado esos grupos que lucharon por la reforma de esa ley. ¿Pero qué significa esa ley? Bueno, esa ley significaba que iban a heredar los Capriles porque era una millonada de bolívares la que estaba en juego. Hablemos de dólares, porque ahorita la cosa no se entiende sino en términos de dólares, aunque el dólar está muy cerca ya de su derrumbe, el petrodólar. Pero cuando se muere un albañil, y entonces que tiene 3, 4 mujeres, vamos a decirlo de alguna manera, pocos hijos regados por el mundo, lo que se van a pelear es una cuchara y una pala y una barra y un nivel. Pero cuando falleciera Capriles se iban a disputar una millonada que era detrás de lo que estaban. Eso yo lo vi muy de cerca. Yo conocí a uno de ellos, de los Capriles López. También fui, en cierto modo, contratista de Armando Capriles, el pelón, el que era corredor de carreras, y conozco esas cosas, pues, de cómo se habla. Soy docente en la escuela de María Cristina Capriles. Esos son los mismos Capriles, porque hay unos Capriles que no sé cuáles son, pero debe haber unos Capriles en real. Entonces, Argelia, yo quería destacar que en la vida de Argelia, que ese momento culminante, sobre todo ahorita que estamos cerca del fallecimiento del que fuera su pareja, su esposo, durante mucho tiempo, Rafael Elino Martínez, el comandante Concepción Alcalá de la Fuerza Armada de Liberación Nacional, falleció muy cerca de su cumpleaños. El cumpleaños el 8 de diciembre y murió 12 horas antes de cumplirlo. Entonces, ella, ahí perdí el hilo porque no me acuerdo por qué se me metió Rafael Elino en la conversación. Sí, que estabas diciendo que Argelia, bueno, que había luchado contra todo eso, que en la casa de los Rizques se celebró el haber quebrado dentro de la lucha que se tiene en el extinto Congreso de la República, de la Cuarta República, y que en definitiva Argelia pudo contra todos esos grupos de poder, contra lo que llamamos actualmente los apellidos. Sí. Entonces, la mención de Rafael fue que yo estaba desarrollando la idea de lo que había vivido Argelia en ese partido, que yo te quería decir un poco para citar a Argelia. El último escrito de ella, de su puño y letra, que fue una carta dirigida al MAS, que culmina diciendo con una frase: consenso, convivencia, pero no coexistencia con todo aquello que hay que erradicar. Ella hablaba de cómo los partidos van permeando las ideas que vamos a llamar extrañas a la esencia, a los planteamientos esenciales. En este caso ya se refería al movimiento al socialismo, pero era lo que se entiende al leer El Príncipe de Maquiavelo, que es el libro de las traiciones, de cómo Argelia toda su vida estuvo luchando contra una traición tras otra.
Y cuando fallece, justamente fallece víctima de la traición en el MAS, que es el partido que ella ha fundado, y donde proponen que no van a cumplir una cuota de participación en las planchas, de que las mujeres en ese momento era el 30% femenino y el 70% masculino, cuando Argelia decía que tenía que ser 50 y 50, mitad y mitad. Entonces le hicieron una trampa y se burlaron de ella, de esa propuesta, y por esa razón fallece. Esa es la lucha de Argelia. La lucha no solo por la igualdad de la mujer, sino la lucha por la igualdad de los seres humanos, que era lo que ella buscaba, que desaparecieran los esclavos, porque la condición del trabajador es una condición de esclavitud. No puede pensar, no, es que yo no soy esclavo porque yo soy trabajador, yo tengo muy buen sueldo. No, eres esclavo igual. Esos CEOs, los CEOs que llaman, que la máxima figura de la industria actual, son esclavos. Son esclavos. Y hace poco tuve no tiene mucho que ver con Argelia, pero tiene, porque yo conversaba esas cosas con ella constantemente, que yo publiqué, porque facebookeamos, entonces publico que dice Marx que el trabajo es dañino y pernicioso, mortifica el cuerpo y arruina la mente. Y eso es lo que produce las relaciones. El trabajo alienado. El trabajo alienado. Es que no hay trabajo que no sea alienado. Sí, ¿Cuál es el digamos, trabajo que no es? El trabajo que no es alienado es el de los artesanos que trabajan para sí mismos. así mismo, sí. Pero Bueno, y también como lo decía Paul Lafarge, por cierto, era era esposo de una de las hijas de Marx, en el derecho a la pereza, él decía que, bueno, había un trabajo que era específicamente para sostenerse, que no tenía nada que ver con la plusvalía de los ricos. Y Marx incluso, que lee ese gran trabajo del derecho a la pereza, cambia un poco la visión, lo vemos en el tercer tomo del Capital. Marx considera que, y a lo que tú te refieres, de que cuando un artesano hace algo, no lo está haciendo para, o en el caso, por ejemplo, de aquellos que hacen un trabajo que no es para enriquecer al dueño de un medio de producción, lo haces para su propiedad privada personal, que es distinta a la propiedad privada de los medios de producción. Ahora fíjate, Pedro, nos has contado de una Argelia que en definitiva era una batalladora en esa lucha de clases, esa conciencia de clase que mostraba Argelia, está plasmada también en el Capital de Marx, porque hay un capítulo dedicado al tema de las mujeres y cómo eso se seguía en el tiempo en el que Argelia estuvo en esa lucha. Habían pasado más de 150 años de eso que decía Marx, y que vemos cómo estaba vigente esa esclavitud a la que tú haces referencia y contra la que ella luchaba. Vamos a seguir hablando de eso en la segunda parte de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad, desde una visión pedagógica por la vida y la justicia, en la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Recordamos nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor Ricardo Romero está compartiendo con Pedro Laya Martínez. Pedro es un director creativo audiovisual, es actor, realizador, es una persona que también imparte la docencia, y estamos hoy hablando del legado de Argelia Laya, de ese legado del cual actualmente muchas de las reivindicaciones que tenemos en el Estado venezolano las debemos a su lucha. ¿Qué otra cosa podemos resaltar de ese legado, Pedro? también tenía una idea que a partir de cómo tú presentas esta radio, es el proceso ecológico en el que se desenvuelve Argelia. Argelia era esencialmente poeta ecológica. ¿En qué sentido
¿cómo se debe entender eso? La poesía ecológica es justamente la existencia como un acto poético. Y así lo vivía Argelia. Ella buscaba el equilibrio armónico que permitiera a esta sociedad ser cada vez mejor. Esa era la esencia de la existencia de Argelia, era su búsqueda. Por eso hablaba de la eliminación de la explotación de las mujeres primero que la de los hombres, ya decía que el socialismo, porque era la manera de verlo, el socialismo, a lo mejor no es el socialismo según un sistema superior, es el comunismo que no se sabe exactamente qué es, porque el comunismo es una cosa que no se sabe cómo es, que presupone la no existencia del dinero. Imagínate tú, ahorita nadie consigue la existencia sin el dinero. Ella, en su última fase, estaba muy asociada con las conversaciones con Ludovico en la búsqueda del desentrañando el proceso de contaminación ideológica. Ese era un poco el conversar entre nosotros. Pues yo la acompañaba mucho. Cuando ella fallece, pensaban que era mi esposa. La gente se asombraba, decía, ay, era su mamá. Yo pensaba otra cosa, porque como me veían con otras mujeres, pensaban que yo era el cachógrafo por excelencia, pero era esa la cuestión. Entonces, ese proceso de contaminación ideológica, que es la forma de existencia, que es el pensamiento hegemónico que se traslada de cualquier plano, lo lleva a ti que te encanta. Bueno, mentira, yo te estoy inyectando aquí te estoy contaminando la existencia, pero lo que es la inyección ideológica de la censura, sí, porque la censura existe. El mayor enfrentamiento que tuvo Argelia en su existencia política fue cuando estando en La Habana, participando al grupo, en cierto modo eran los agentes de la Tricontinental que estaban ahí, pues están los vietnamitas, eh, esto, participando de parte del Partido Comunista de Venezuela, que no queríamos tener al Che, porque nos estaban mandando al Che para que estuviera aquí con nosotros. Después de eso fue que decidieron mandarlo a Bolivia. En el momento en que se produce, bueno, esa incomodidad donde es una decisión tomada, que no es que la vamos a discutir, no es una propuesta, salió el tema así un poco como como sobremesa de aquel trago amargo, la cuestión, la presencia de la mujer en la lucha guerrillera, en la lucha armada. Y entonces el jefe dice, bueno, como compañeras sexuales, ya tú sabes, que así, como compañeras sexuales, así como Conchita que fue fusilada tras un juicio sumario en el frente José Leonardo Chirino en Falcón, donde llegó Trino Urbina a las pocas horas luego y dijo, ¿dónde fue que la fusilaron aquí? ¿Por qué? Por faltas ligeras. O sea que la fusilaron fue por meretrix. Ah, yo también soy meretrix, porque yo me he acostado con todos ustedes. Y sacó la 45 Col 911, 1911, y se suicidó delante del Estado Mayor del Frente José Leonardo Chirino por Meretrix. Aquí me voy. Esa situación se presentó ahí en La Habana. Condujo a que el delegado vietnamita que estaba presente dijera, bueno, señores, porque reaccionaron los otros, ¿cómo es posible? Que lo iban a poner preso. Agarró a Héctor Marcano Cuello, que era quien la acompañaba, y a Argelia por la mano, uno de cada mano, y dijo, esto es territorio vietnamita, señores, tráiganme el carro, por favor, porque esta gente se va de aquí con nosotros. Y así salieron de allá para regresar a Venezuela por los caminos verdes, vía Praga, luego salieron. Esa es una historia de Argelia que a la gente no le gusta que se la cuente. Yo se la conté a una ministra en una reunión que tenía y ella, bueno, suspendió la reunión. Yo, como si no hubiera dicho nada. Entonces, la vida de Argelia es una vida, eso no es una manifestación, ese enfrentamiento ahí en La Habana no es de carácter ecológico, poético.
Toda una subversiva, incluso dentro de la subversión, ¿no? Algo que me llama la atención de Argelia Laya y que hoy lo vemos reflejado en lo que es el centro de estudio de Argelia Laya, es que ella era una gran lectora, era una consumada lectora, era alguien que se ocupaba de formarse y de formar. ¿Tú nos puedes contar cómo Argelia formaba a otras mujeres y a otros hombres también? Porque bueno, vemos el caso de tu formación y vemos obviamente ese carácter pedagógico del cual tú hablas como una poesía ecológica. Háblanos de ese carácter pedagógico que tenía Argelia Laya. Argelia era docente estructural, era el ejercicio permanente de la docencia. Todo lo explicaba, a todo le buscaba el origen y los efectos que producía cualquier situación que tuviera que ver con la cotidianidad. Entre las cosas que ella lee, una vez, bueno, yo siempre estaba pendiente de lo que ella leía, pero lo primero que yo leí que tenía que ver con con la constatariedad, quiero decir de contestataria, con la contestatariedad, es un libro de Howard Fast que se llama El Dios Desnudo, que es el, el, la sublevación de un pensador, de un gran novelista como Howard Fast, autor de Espartaco. O sea, yo me iba a leer Espartaco, que son como 1200 páginas, y inmediatamente me consigo en la cama de Argelia ese libro, El Dios Desnudo, y de un solo tirón me leí la mitad del libro. Al día siguiente el libro había desaparecido de la cama, le pregunté a mamá por el libro y me dijo, no, no, se hizo, yo tenía 11 años. No quería que tú leyeras el libro completo. Sí, porque era duro, es un libro sumamente duro, yo recomiendo la lectura de ese libro. Y luego, bueno, a Argelia permanentemente leía otros que esas discusiones, esas conversaciones que tenía ella con Ludovico ahí en la bajada, cuando existía la República del Este. La bajada era fuera de la República del Este, o sea, porque la República del Este era un círculo cerrado de intelectuales becados y tal, pero la bajada era popular. Y ahí era donde iba Ludovico. Ludovico no iba para el Camilo, ni para el Vecchio, ni para el Franco, no señor. Él tenía su mesa en la bajada que se la cuidábamos los que estábamos ahí. Y cuando llegaba, la única que sentaba era o el chino Valera Mora o Argelia. A veces Baicadalo se podía acercar a esa mesa, pero esa era la mesa de Ludovico para él reflexionar y que la única que tenía acceso era Argelia. Yo me coleaba. Claro, yo era amigo de Ludovico, pero había cierta diferencia etaria. Eh, Era ese pensamiento que lo que Argelia enseñaba era a pensar con cabeza propia. Esta era su gran docencia. Ella no le pedía nada que repitiera una lección de memoria, sino piensa, dilo con a motu propio, con tus propias palabras, a ver si es verdad que tú entendiste el conocimiento con que estás entrando en contacto. Ese era Argelia. Argelia enseñaba a pensar. Bueno, fíjate, estás hablando de que su pedagogía vinculada al pensamiento crítico era expresada en su manera también de hacer política. Ahora, Pedro, algo que es interesante ver en Argelia, Argelia se codió contra las clases dominantes, pero también, y ya lo mencionaste en parte, le tocó vivir contradicciones dentro de la propia izquierda. ¿Cómo fue la relación de Argelia, por ejemplo, con Ali Primera? Yo no, esa relación con Eli Primera yo no la viví de cerca, pero era una relación de los pocos momentos en que los vi juntos, de un gran afecto y un gran respeto. Sobre todo por la... Es decir, yo recuerdo, claro, lo que pasa es que es una cuestión que tiene un carácter anecdótico muy particular, de que yo recuerdo ese momento. Yo estaba discutiendo con Eli porque estábamos grabando el primer disco que se hizo a Eli. Y él decía, hay un verso que dice que el que vive en la oscurana
con mucha luz en candila. Y yo decía, es con poca luz en candila. Pero Ali decía, claro, no va con mucha luz. Bueno, está bien, si es con mucha luz en candila, está bien. Argelia, dígalo ahí, es que es con poca luz en candila. Argelia decía, claro, ese es un momento. Qué Y yo interesante. recuerdo entre Argelia y Ali, el que vive en la oscurana, con poca luz en candila. Es como dice el adagio. Pero Ali lo transforma y dice con mucha luz en candila porque Ali era así. Y esa es una condición de rebelde de Ali que merece un gran respeto. Por eso es que Ali es que, porque él le lleva la contraria a quien sea. Hasta Argelia Elaya le llevaba la contraria. Qué buena esa anécdota, Pedro. Se la vamos a contar a Gonzalo Fragui a ver si la coloca en sus poeterías, en su, tú sabes, en esos escritos, porque está demasiado buena. Está de verdad muy literaria. Mira, Pedro, vamos a culminar este segundo bloque, vamos para un tercero. Hablamos de cómo Argelia, bueno, forma parte de nuestra historia. Quisiera que en la tercera parte nos dijeras cómo era Argelia de madre, es decir, cómo era la maternidad en Argelia, cómo ella podía conjugar todo lo que ella hacía a nivel de la política, de su pedagogía crítica, de su lucha de clases como una lideresa en la lucha de clases. ¿Cómo conjugaba ella todo eso en la maternidad? Pero para la tercera parte de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia, en la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Este servidor, Ricardo Romero Romero, se encuentra con el director creativo audiovisual, realizador, director de fotografía, actor y productor Pedro Laya Martínez. Estamos hablando del legado de Argelia Laya y quizás su mayor legado, además del político, sea el legado que ella dejó familiarmente. Lo va a decir de su propia voz Pedro Laya Martínez. ¿Cómo era la maternidad? ¿Cómo era el ejercicio de la maternidad de Argelia Laya? Eh, la manera más fácil de ver cómo es una familia es la alimentación. En esa casa de nuestra familia, los muchachos cocinábamos. El domingo nos tocaba cocinar, nos íbamos turnando, pues, pero o sea, nosotros fuimos 4 varones y una hembra. La hembra, hija adoptiva, y el mayor de los varones, hijo adoptivo también, que fue para Maconi, que la acompañó cuando ella subió a la montaña. Se lo llevó como escolta. Y luego Argemiro Gabaldón le cambió a Paramaconi por sus grandes dotes en la selva. Se lo cambió por dos guerrilleros que eran campesinos de Lara y que funcionaban muy bien porque eran en la zona donde se desenvolvía Argelia. Pero nosotros cocinamos, ella cocinaba muy bien. O sea, ella era la cocinadora, no quiero decir cocinera, no me gusta que sea cocinera, sino cocinadora de los grandes experimentos. En un momento, también quiero señalar que es muy importante, ella nunca nos puso a nosotros en ondas religiosas. Ella fue presidenta de la Federación de Jóvenes Católicas en Venezuela. La primera presidenta organizó esa actividad, siendo militante de Acción Democrática, pero que fue su primera militancia política. Sí, bueno, en la Acción Democrática había mucha gente de izquierda. Por eso yo cuando me consigo con Adeco por ahí, ven a que se viene, yo soy más Adeco que tú, chamo, así Adeco, ¿qué te pasa a ti? No, pero no es Adeco, es Acción Democrática. Claro, porque ahí estaba gente, imagínate, de la altura como Simón Sáenz Mérida, por poner un ejemplo. Claro, claro, sí, estos son grandes. Domingo Alberto Rangel. O sea, ¿quién puede negar el carácter revolucionario
y combatiente de Domingo Alberto Rangel, que estuvo en Acción Democrática. Nadie puede negar eso. Al mismo Andrés Eloy Blanco, Sí, señor. Estaba recordando, Leonardo Ruiz Pineda, o sea, sí, ¿no? estaba recordando a Andrés Blanco, yo lo recito mucho en el metro, cuando me pongo a conversar con los viejos. Si un blanco viene comer de un negro en la compañía, o el blanco le llega al negro, o es el negro la comida. Entonces, esa, esa, esa Argelia, ¿verdad? Que no nos impuso jamás ningún tipo de credo religioso, ni nada, ni ningún contacto con eso. A mí jamás me dijo ni a ninguno de mis hermanos. En una época, cuando nos metimos vegetarianos, andábamos todos en la onda de Krishna y nosotros la llevábamos al templo los domingos. Vamos a comer, que hacen los Krishna. Entonces íbamos a comer allá con Argelia y nos la llevamos. Y nos metimos a vegetarianos, los tres hermanos que estábamos vivos en ese momento. Ya había fallecido Rafael en la guerrilla. Digo, Rafael no, Paramaconi. Y esto, ella en diciembre, ella preparábamos una cantidad enorme de hallacas porque éramos todos haciendo hallacas. Entonces eran 300 hallacas vegetarianas y 300 hallacas carnívoras. Yo, por supuesto, me comía también de las carnívoras cuando se acababa. Cuando se acajaron. Mire, la vegetariana las hacía con garbanzo, ¿con qué las hacía? Eso era esa, no, pues llevaban espárragos. Entonces, es distinta, la yaca vegetariana es distinta. Es como Sí puede llevar garbanzos. sí puede llevar garbanzo. Es como esta, como las samosas, ¿es que se llama? Sí, parecía lo. Como un relleno de la samosa, pero en este caso con harina pan, ¿no? Sí, pero es igual, ¿no? Es igual a la yaca carnívora, con guiso, relleno, todo el estilo de Argelia, que era un estilo oriental, pero sin huevo. Así era oriental, llevaba mucho ají. Sí, claro que sí, ¿no? Y además ella preparaba también una cosa que se llamaba callos a la barloventeña, que su comadre, mi madrina, Josefina Jordán, decía, pero eso es un mondongo. Le dice, no, espérate, el mondongo no tiene nada que ver con los callos, el mondongo es muy diferente. Y entonces, pero ella insistía que era un mondongo, pues, a ella le encantaba. Dice, a mí me encanta, pero eso es un mondongo, porque era así, ese es el estilo Era de, como el teretere. sí, las personas contumaces. Entonces, cuando estábamos en la hacienda, pues yo insistí en llevármela a vivir allá. Cuando ella tuvo 60 años, yo le dije, le damos salte esa promesa política, ¿hasta cuándo te vas a estar traicionando? Esto, tú vas a estar haciéndole juego a esto, que lo que hacen es aprovecharse de ti, por no decir, yo sí puedo decir la palabra chulear, que lo que hacían era que se la chuleaba. Una vez llegó, cuando iba a cumplir 60 años, llegó Carlos Rodríguez, allá, Carlos Rodríguez, el amigo de Juan, de Héctor José Sculpi, de ese partido que creo que se llamó Vanguardia, no sé qué cosa, izquierda, esos partiduchos, ajá, discúlpeme ¿cómo se llama eso? Esa connotación que le estoy dando a la para partido. Ajá. Entonces llega una hacienda donde era dificilísimo llegar, aparece ese hombre caminando por ahí. Le digo, bueno, ¿y tú qué vienes a buscar aquí? No, que le vamos a celebrar el cumpleaños de Argelia, le vamos a hacer un homenaje, los 60 años. Y dice, bueno, va a seguir chuleándosela. Y dice, bueno, eso no es lo que hemos hecho toda la vida. Así, con el descaro y la insolencia de decir, eso es lo que hemos hecho toda la vida, aprovechando de ella. Bueno, vamos a seguir ahorita que tiene 60 años. Entonces, ese, ese tono familiar. Es decir, ¿y qué es lo que hace Argelia con nosotros, con sus hijos, sus sobrinos? Porque estaba Cándida metida ahí, los otros hijos de Fielú, que somos una pila, los, los sobrinos de Argelia, y los hijos. Ella organiza un escuadrón ecológico. Y nosotros éramos a donde llegamos, la acción nuestra era de protección y cuidado e interpretación del medio ambiente con un sentido ecologista profundo. Ese es Argelia en la familia. Esa es su poesía. En estos días me conseguí con una cosa que escribió con una foto, un álbum de fotos, y hay unos poemas que ella escribió. También hay unos emitidos, pero siempre tuvo ese carácter de defensa de la armonía del ambiente, porque no es la defensa del ambiente, porque la gente puede defender lo del ambiente para aprovecharse mejor de él y explotarlo al máximo, no, es la armonía que debe existir en el ambiente. ¿Qué podemos también decir de Argelia
con respecto a su visión del imperialismo, de esas amenazas que hoy tenemos y que las teníamos también en ese entonces, con la diferencia de que, bueno, teníamos un factor cuarto republicano a favor de los intereses de Washington. ¿Cómo, cómo ella caracterizaba esa situación con la Casa Blanca, con el sometimiento que tenía el país a las políticas de Washington? Los últimos 9 meses de existencia de ella, vamos a hablar de, bueno, son los últimos 10, pero ella estuvo antes de ese 10º mes que estuvo en Venezuela, ella vivió en los Estados Unidos, casa de su hermana, que era una científica reconocida en los Estados Unidos, que por cierto representó a los Estados Unidos en el Congreso de Mujeres de China, en Beijing. Allá coincidió con Argelia, porque Argelia fue representando a las venezolanas. Y ella tenía una visión de los Estados Unidos de Norteamérica a partir de la observación de Detroit en pleno desastre. Wow, cuando ya estaba en la decadencia, la ciudad industrial por excelencia del mundo. Esa es los Estados Unidos que conoce Argelia. El desastre de la General Motors en Detroit. Entonces, o sea, tiene una noción de lo que es el derrumbe del imperio, del imperialismo, que es el mismo derrumbe del capitalismo, que es la crisis de la que hablaba Carlos Marx, que la contiene, porque las enfermedades contienen el mal que las sana. Así es. Entonces, además ha habido una visión de carácter homeopático también en Argelia, o sea, porque es decir, todo está relacionado. Las cosas no, es decir, ¿qué es lo que es el pensamiento holístico? El pensamiento holístico es el pensamiento que abarca todo. Entonces ella entendía ese proceso y así era como lo conversábamos, porque estos eran los asuntos que conversábamos ahí con sus amigos, su comadre, Josefina. Yo quiero citar eh, va a parecer fuera de contexto, pero es muy importante, ya que recordé a la madrina y lo que es el significado de la persona de Argelia. Justamente, discúlpenme que me haga otra referencia a Facebook. Una vez me publica mi madrina, que ella estaba ubicada en el terreno de la oposición, porque ella era teodorista, y entonces ella era tal cualista. Y yo también, yo no era más que teorista, yo era teodoreco, porque yo era de la tropa de choque de Teodoro en el sentido comunicacional, de la Comisión Nacional de Propaganda del MAS, que era el subsecretario era Jacobo. Nosotros éramos teodorecos. Y seguimos siendo, porque si tú buscas lo que escribe Teodoro, o sea, la esencia de lo que escribe Teodoro, que esto se lo publico para los necios, esos que andan hablando necesidad y no se han leído Teodoro, no entienden las propuestas esenciales de Teodoro. Hay que leerlo para saber cómo es que la broma en serio. Bueno, el primer Teodoro, porque el segundo Teodoro ya era Bueno, neoliberal. ese segundo Teodoro, bueno, por el amor de Dios. Ese Teodoro que decía, estamos mal pero vamos bien y que se alineó con la visión neoliberal, eso, el Teodoro que escribe el libro Dos Izquierdas, él, en definitiva era un hombre con pensamiento crítico, nadie lo puede negar, pero finalmente se plegó al establishment. Eso es algo reconocido hasta por él mismo, ¿no? Ese Teodoro de por qué hago lo que hago. Exactamente. Hay que estudiarlo bien. Bueno, mira, Pedro, estamos llegando al final del programa. Déjame decirte lo de Areli. Por favor. Entonces Josefina decía, ay, Argelia, ¿dónde estaría ahorita? Poco a poco como hablando con el chavismo. Yo le digo, Argelia, si Argelia estuviera viva ahorita, Chávez estaría vivo. Sí. Y esta revolución no sería revolución ni revolución. Estaría muy cerca de ser una verdadera revolución porque Argelia estaría alternando con Chávez en el ejercicio del poder en Venezuela. Bueno, y yo estoy convencido de que Argelia
se hubiese identificado con Chávez, y más allá de las contradicciones que tenemos, porque hay contradicciones, si no tuviéramos un escenario revolucionario, no tendríamos en este momento al imperio amenazándonos como nos está amenazando en este momento. Y cerrando esta reflexión, decimos que en América Dialoga fue un placer tener a Pedro Laya Martínez, quien nos habló del legado de Argelia Laya. Y sobre ese legado vamos a hacer una despedida con una de sus canciones preferidas, Bandera de Venezuela, en este espacio por la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio La Alternativa Ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano Me Ven. Recuerden seguir nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv, en todas las plataformas. Este servidor Ricardo Romero Romero despide con la canción Bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto, en la Chipola. Hasta la próxima. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.